El tema del día de hoy es entender y atender el miedo. ¿Esto qué quiere decir? Habitualmente, las situaciones desconocidas son las que nos pueden llevar a tener o experimentar miedo. Y estas pueden ser de muchas formas y de muchas maneras. Y entonces por eso hay que entenderlo, qué es lo que tenemos que hacer con el miedo. Entonces el miedo siempre va a estar relacionado con cosas que no conocemos, con cosas o actividades que no estamos familiarizados. Entonces lo más frecuente es que el miedo esté acompañado de ignorancia o que tenga que ver con falta de capacidades, falta de recursos. En general, habitualmente, el miedo sería explicado de otra manera, podría ser una interpretación de la ignorancia. Cuando nosotros tenemos ciertos recursos y esos recursos están rebasados, o sea, es decir, que no son suficientes para poder atender una tarea, entonces es cuando tenemos la sensación de que no va a salir bien las cosas. Y eso es lo que podría ser una interpretación y una manifestación del miedo. Entonces, las personas tienen miedo en general a enfrentarse a cualquier cosa a la que no estén familiarizados. Entonces, el miedo más frecuente pues es el miedo al cambio. El miedo al cambio es se me presenta una situación nueva y esa situación nueva no tengo recursos o no los puedo identificar y entonces aparece el miedo. El miedo es frecuente porque últimamente con las cuestiones de ansiedad o las cuestiones de ataques de pánico, aparece como protagonista el miedo, ¿ok? Entonces, ¿por qué el miedo aparece? O sea, es decir, algunas personas han referido, temo salir a la calle porque temo que me vaya a dar un ataque de pánico. Y decir, cuando entiendo y atiendo el miedo, tengo que preguntarme qué es lo que va a suceder. Primero, ya fui al médico, ya me revisaron, ya me dijeron que no tengo nada, que muy probablemente esos episodios de pánico tienen que ver con ansiedad. Entonces, si ya tengo la ratificación y ya me aseguraron que mi vida no está en riesgo, entonces ¿a qué le tengo miedo? Puede ser una situación desconocida. Ya no es una situación desconocida porque ya me ha dado. Es decir, ¿cuándo aparece el miedo con mayor intensidad? Cuando ya me ha dado. Entonces, cuando tratamos de entender el miedo es ponernos en una posición hipotética y de acuerdo a esa posición hipotética, visualizarnos en esa situación hipotética, pero no para preocuparnos ni para no querer salir de la casa. La posición hipotética de nuestra mente es para saber qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, tienes una ratificación, por eso insisto tanto en que tengo miedo de salir a la calle, tengo miedo de quedarme solo, tengo miedo, ok. Todos esos escenarios que nos generan miedo, que nos generan temor, eso es para ponernos en una posición. Por eso los seres humanos tenemos la capacidad de hacer proyecciones, para poder reconstruir hipotéticamente qué es lo que podría suceder. Entonces, ¿qué sucede? Si no entendemos cómo funciona el miedo, simplemente nos va a paralizar porque nos convertimos en una situación de irracionalidad. Si salgo a la calle y tengo una sensación física, entonces, ¿qué es lo que controla todas las funciones físicas habitualmente? Es la respiración. Entonces ya fui al médico, ya me revisaron, ya me dijeron que no tengo nada y me empiezo a poner nervioso porque algo empiezo a percibir y entonces empiezo a llenarme de miedo, de la pérdida del control, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Entiendo el miedo y entonces digo, bueno, ¿cuál es la posición en el peor de los escenarios que puede suceder? Que me empiece yo a estremecer o que me empiece a sentir mal. ¿Y qué más puede pasar? Ya se les ha referido frecuentemente que no hay forma de que se pare el corazón, que no hay forma, ¿sí?, de que suceda nada grave.
Entonces, el entender el miedo y atenderlo, es que en un momento de tranquilidad, en un momento de seguridad, reflexione cuál es el riesgo de lo peor que podría suceder. Y eso con la intención de entender y analizar de que no hay ninguna situación que nos ponga en riesgo de vida ese tipo de situaciones. Entonces, eso es lo importante. Ahora, por ejemplo, ese fue un ejemplo respecto a un ataque de ansiedad, a un ataque de pánico, etcétera. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos una situación dificultosa, una situación ríspida, no armoniosa con nuestra pareja y decimos, es que tengo miedo de quedarme solo? Entonces ya hablamos de un ataque de pánico en la calle y ahora hablamos de que se vaya mi pareja o que me quede solo. ¿Por qué habría de suceder eso? O sea, ¿por qué le tengo miedo a eso si en algún momento hemos estado solos? ¿Tiene sentido? Entonces, si hemos estado solos, ¿por qué le tememos esa condición? Alguien se va, le damos las gracias, nos despedimos amablemente de esa persona y si no queremos estar solos, pues nos conseguimos a otra persona. Puede parecer una cosa así de simplista, pero ¿de qué otra manera sería entonces? Si lo que no quiero es estar solo, entonces me doy a la tarea de hacer acciones para no quedarme solo. Y la pregunta es, ¿cuál es el problema de estar solo? ¿Sí? Todo el mundo lo manifiesta como una cosa así terrible, de que no, no me quiero quedar solo, como si estuviéramos en una isla desierta y que estuviéramos a kilómetros y que ninguna civilización estuviera cerca de nosotros. Entonces, ¿cuál es la idea? Incluso creo que es más complicado intentar quedarse solo. Eso es mucho más complicado. Si queremos un lugar exclusivo para nosotros y exclusivo para estar absolutamente solos, no es tan fácil. Sobre todo en los medios urbanos, evidentemente en los medios rurales, pues es mucho más fácil encontrar estos claros en donde no haya nadie, pero todo el planeta está repleto de personas, entonces, ¿cuál es el asunto de tener miedo de quedarse solo, de no tener una pareja y demás? ¿Cuál sería la situación conflictiva en esos aspectos? Entonces se dan cuenta que nos tenemos que detener a reflexionar, nos tenemos que detener a decir qué es lo que me está diciendo el miedo. ¿Sí? Ahora, la otra es, estoy con alguien y con ese alguien o con esa alguien las cosas están malos, es decir, no nos llevamos bien, nos estamos gritoneando, nos estamos ofendiendo y demás. Entonces, ¿cuál sería la idea de no tener, de tener miedo? ¿Sí? Entonces, ese es el asunto, pero es una interpretación. El miedo, como repito, no está en ningún sitio, es una interpretación de nosotros que tiene que ver con una relación de la cantidad de recursos que poseemos. Entonces, tiene sentido. Entonces, eso es lo importante. Puede ser la soledad porque es uno de los elementos que refieren frecuentemente, quedarse solo. Otro miedo es eso de los ataques de pánico, ¿sí? Quedarme sin trabajo, ¿sí? Si se dan cuenta, el miedo está relacionado en muchas ocasiones con pérdidas, ¿sí? Entonces, esas pérdidas son reemplazables. Entonces, hay que entender una cosa, miedo a morir, por ejemplo. Igual hay que entender eso, o sea, es decir, tengo miedo a morir, ok, ese miedo no va a hacer que no vayas a morir, o sea, es decir, nadie está buscando situaciones de riesgo ni situaciones en donde estemos en peligro con la intención de que un día nos quedemos sin vida, o sea, finalmente eso va a ocurrir, tarde o temprano ocurrirá. Y entonces, ahí qué es lo que hay que entender del miedo, simplemente tenemos que categorizar las situaciones que nos generan miedo para poder identificar si ese miedo tiene cierto
lógica o simplemente es un miedo absolutamente irracional, o sea, es decir, que no tiene ningún sentido temerle a la muerte porque finalmente nos va a alcanzar. Entonces, si tenemos en nuestro control nuestra alimentación, nuestro descanso para evitar enfermar, pues eso es lo único que podemos hacer. Igual, tener cuidado pues para no sufrir un accidente. Y dicho sea de paso, las personas que habitualmente se accidentan no tenían en la ecuación accidentarse. O sea, es decir, nadie se levanta en la mañana en conocimiento de que te vas a accidentar. Hay miles de personas que se están trasladando de un lugar a otro en auto, en avión, en bicicleta, en motocicleta, etcétera. Entonces, todos esos traslados, pues evidentemente si estás inmerso en tráfico, pues existe la posibilidad. Entonces, la gente que se accidenta o que muere en un accidente no lo sabe, o sea, sale de su casa y no lo sabes. Entonces, dedicarle tiempo a estar en un estado de miedo de todas las posibilidades de lo que te puede pasar, pues simplemente es una pérdida de tiempo. No tiene ningún sentido porque no hay un elemento de análisis. Es decir, hay muchos riesgos en la calle, pues sí, sí. Entonces, esos riesgos, pues, son infinitos. O sea, si me pongo a analizar qué es lo que me podría matar, pues no acabaríamos. O sea, hay infinidad de cosas. Hay agentes biológicos, hay accidentes mecánicos, hay infinidad de cosas. Entonces, es una actividad morbosa que no tiene ningún sentido. Si tengo una enfermedad, si tiene remedio, la atiendo. Y si no tiene remedio, pues tengo que aceptarla. Así con esa tranquilidad, o sea, es decir, se le podría dar otra explicación, pero ¿qué otra explicación es la que quieren? Si tiene remedio, se arregla. Si no tiene remedio, se acepta. Pero el miedo, por sí solo, nubla y ensombrece la existencia humana. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido estar analizando posibilidades que unas son remotas. Entiendan una cosa, las posibilidades de tener un accidente o de morir o lo que sea tienen diferentes niveles estadísticos. Es decir, hay algunas condiciones ambientales y condiciones generales que pueden aumentar o disminuir la posibilidad de riesgo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué otra cosa podríamos visualizar como miedo? Discutir, no ser entendido, no ser amado. No es ninguna obligación que alguien te ame, o sea, es decir, alguna actividad o alguna gracia o alguna posición tienes que tener precisamente para ser amado. O sea, es decir, qué es lo que sabes hacer, cuál es la forma en la que te conduces, cuáles son tus recursos personales, pues precisamente para que alguien aprecie tu presencia. Eso es lo primero que hay que determinar. O sea, todo el mundo quiere ser querido y no todos tienen habilidades identificables para ser amados. Te pueden amar sin tener ninguna gracia y sin tener ninguna facultad específica. Pero ¿por qué no hablar las cosas así tal cual lo estoy haciendo con ustedes? O sea, es decir, ¿por qué no ser asertivos y decir, ¿por qué habría de amar a esa persona que se queja, que es ineficiente, que tiene una aspiracionalidad y una necesidad infinita? Pregúntense eso. ¿Saben cuántas personas hay por ahí que no son capaces de sentirse satisfechos en algún momento? La escala de necesitar cosas es infinita, o sea, es decir, si tú vas a un lugar, a un almacén, a una tienda, se te va a antojar todo. Hay gente que dice, ves burro y se te ofrece viaje. O sea, es decir, no tienes ninguna necesidad, te metes a un centro comercial y entonces aparecen las necesidades, ¿no? Necesito esto, necesito lo otro, necesito aquello, etcétera. Y decir, no me digas, genio. Entonces, todo eso lo necesitas, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, tenemos miedo a que nos dejen. ¿Por qué no
enfocarse en tener habilidades personales al grado de que las personas quieren permanecer contigo. ¿No es mejor dedicarle tiempo a una posición proactiva? Si ya te está avisando el miedo, se está prendiendo un foco, pum, pum, como los de los tableros de los autos. Se prende un foco, se prende un foco. Los indicadores, el tablero de indicadores de un auto, de un avión, etcétera, no es para que te dé miedo, es para que estés monitoreando el desempeño del vehículo. Asimismo, es el miedo en el caso de los seres humanos. Se prende un foquito, metafóricamente hablando, que te está avisando algo. Entonces hay que detenerse y decir, ¿por qué me está dando miedo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que desaparezca esta sensación de miedo? Entonces, el contenido particularmente tiene que ver con eso. Es decir, el miedo que tengo respecto a esta posición, a esta situación, respecto a este personaje, está basado en qué cosa. Por eso estos contenidos son importantes estarlos revisando frecuentemente. La interacción de sentarnos a pensar y reflexionar respecto a nuestros propios miedos es precisamente para convertirnos en mejores personas. En vez de estar evitando situaciones, es mejor enfrentarlas y anotar para entender qué es lo que me está diciendo mi propio miedo, qué es de lo que me está avisando, qué es de lo que me está advirtiendo, qué es de lo que me está señalando que necesito aprender más. Eso es lo importante. Qué bueno que haya cosas que nos den miedo. No es una maldición tener miedo. El miedo nos pone en alerta y el miedo nos indica cuál es el rumbo y cuáles son las mejoras que tengo que hacer para deshacerme de él. Pero si me quedo paralizado, o si peor aún, me victimizo y digo que no puedo hacer una cantidad X de cosas porque tengo miedo, entonces, ¿cuál sería el beneficio de tener un dispositivo que nos alerta de lo que no sabemos, de lo que hay que cuidarnos, de lo que hay que tener en mente, etcétera? Entonces es importante que reflexionemos en eso. ¿Por qué? Porque tengo que sentarme a hacer un ejercicio de honestidad y empezar a enumerar todas las cosas que me dan miedo, precisamente para categorizarlas. ¿Sí? Estuve reflexionando mucho respecto a este tema. La gente teme por muchas cosas. Y entonces tu metafísica pues se estropea. Entonces si tú tienes cierto nivel de fe, si tienes un cierto nivel de confianza, es precisamente no he de temer. Precisamente si aparece una situación en mi vida, en vez de estar perdiendo el tiempo, ¿sí? En vez de estar perdiendo el tiempo y quemándome el cerebro de cosas que todavía no suceden, ¿no debería mejor invertir mi tiempo en prepararme espiritualmente? ¿Por qué esperar a que te digan estás enfermo o por qué esperar a tener un accidente para estar preparado espiritualmente para la partida definitiva? En vez de temerle, entonces arregla tus cosas, sé buena persona, habla con tus seres queridos. Siempre es bueno estar preparado porque no sabemos cuándo va a ser esa llamada. Por otro lado, en vez de temer lo que no sé, es identificar inmediatamente lo que no sé para estudiar, para explorar. Ahora afortunadamente tenemos muchas herramientas. Tenemos muchas herramientas digitales, tenemos mucha interconexión con diferentes fuentes, unas mejor documentadas que otras. Pero ahorita, con todo el nivel de desarrollo enorme de la ciencia, de la tecnología, de la comunicación, ahorita ustedes creen que es coherente tener miedo. Por eso estamos hablando de entender y atender el miedo. Porque qué cosas ocultas, no documentadas,
misteriosas pudiesen haber por ahí que nos siguen dando miedo. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Entonces es importante que ustedes entiendan que en ningún caso el miedo, siempre y cuando esté entendido y atendido, se genere en una situación problemática. Entonces tenemos que documentar con mucha claridad qué es lo que nos da miedo. Por ejemplo, miedo a envejecer. Dices, ¿y luego qué hacemos? No, no quiero envejecer porque tengo miedo. Ok, el amotinarse y el negarse a envejecer no va a ocurrir que no envejezcas. O sea, es decir, no es algo que sea, no es algo que sea opcional. ¿Tiene sentido? Entonces, mejor es prepararnos y comentar este tipo de temas, este tipo de contenidos, precisamente para estar tranquilos y estar relajados y estar serenos, pues precisamente para enfocar nuestra conciencia, enfocar nuestra mente en cosas que nos sumen. Por eso es importante una persona que se da a la tarea de explorar sus miedos, no negarlos. Creo que una de las actividades menos productivas es la negación. En otro momento les voy a hablar de la negación. Estamos negados. Entonces el negar, no, eso no está pasando, no, eso no está pasando. El negar la realidad o el negar ciertos procesos que están aconteciendo que no podemos contener, no tiene ningún sentido. En la calle dirían es nomás hacerse pendejo, es hacerse güey, que es como lo decimos en México. Entonces, el hacerse güey, el hacerse pendejo es no está pasando nada, que es negar, no está pasando nada. Y decir, ¿y cuál es el beneficio de negar que algo está pasando? Por ejemplo, cuando empiezo a notar que ya no siento la misma atracción por mi pareja, cuando empiezo a notar que ya no siento los mismos emociones, valga la redundancia, respecto afectivamente hablando de mi pareja, que ya no tengo la misma comunicación, que ya me están cayendo mal mis hijos, que me están cayendo mal mis primos, mis conocidos, etcétera. Te está avisando tu mente que algo está pasando, que algo dejaste de hacer o no estás haciendo bien. Y entonces se prende y te está avisando. Entonces el negarlo implica que si ves que tengo miedo de quedarme, porque lo estás negando. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a evitar llegar al miedo? Que sería un preámbulo del miedo. Es reconocer. ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque ya detectamos que algo está sucediendo que puede afectar la estabilidad de tu vida. Llámese, algo está ocurriendo en el trabajo, que ya no me están convocando, que ya no me están considerando, y entonces aparece el miedo porque se está presentando, te está avisando. Entonces veo una conducta distante con mi pareja y te está avisando, ¿sí? Entonces te está avisando de que algo tienes que hacer. ¿Ok? Entonces el miedo es un aviso, es como una campana, bla, 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 bla. Es una alarma. Una alarma que responde a una situación de riesgo, hipotética o verdadera. Entonces, ¿qué sucede? Pues voy caminando en la calle muy tranquilamente y me ladra un perro, pues inmediatamente me voy a estremecer y me voy a mover porque no estaba yo preparado para esa exposición de una posible amenaza. Puede ser que esté amarrado, puede ser que esté en el jardín, que esté contenido, pero de entrada me puede sobresaltar. ¿Ok? Ahora, por otro lado, hay muchas amenazas de las que estoy hablando que son hipotéticas. Quedarme solo, tener un accidente, enfermar gravemente, etcétera. Y es precisamente porque no entendemos el miedo, porque no nos damos a la tarea de enfrentarlo.
Por eso hay tanto entretenimiento. No tengo nada, absolutamente nada en contra del entretenimiento. Después de que atiendas tus obligaciones y tus necesidades primarias. Entonces lo primero que hay que entender y enseñarle a los niños es que antes de que te sientes a entretenerte por horas y horas y horas, primero te des a la tarea de decir qué es lo que tengo que atender. Y el atender los pendientes personales tiene como propósito principal estar al día y que no haya sobresaltos. Si tú estás alerta a tu salud mental, estás alerta a tu salud emocional, estás alerta a tus necesidades básicas, no tienes por qué tener miedo. ¿Por qué? Pues porque estás monitoreando. Para eso son los procedimientos, por ejemplo. Si no quiero que se caiga una avioneta en donde me voy a subir, por eso tienen una bitácora. Y esa bitácora tiene que ver con un registro de todo lo que se le revisa todos los días o con frecuencia, precisamente para detectar inmediatamente alguna situación que pudiera ser una amenaza. Asimismo, deberíamos de tener una bitácora para evitar que se dañen nuestras relaciones interpersonales. Sería interesante, por eso estoy tomando el tema, porque si yo estoy monitoreando frecuentemente la comunicación, el entendimiento, el acompañamiento, el soporte con mi relación interpersonal, mi relación afectiva, no tiene por qué dañarse. Y tampoco tengo por qué tener miedo. Entonces se dan cuenta que todo lo que se atiende no tiene por qué dar miedo, porque estás atendiendo lo importante, igual que en tu trabajo. Si dejas de atender lo que se te encarga, por lo cual se te está pagando, pues entonces va a suceder, ¿sí? Entonces, ahora bien, eso es cuando son amenazas hipotéticas. Una amenaza real, pues tienes que actuar. O sea, evidentemente si algo se está cayendo, se está moviendo la tierra como en un terremoto, pues tienes que seguir el protocolo, tienes que salir caminando, si tienes un choque, etcétera. Las amenazas reales, pues son situacionales. Pero estarme quemando el cerebro antes de que aparezca la amenaza real. Y cuando aparece la amenaza real, pues no hay para qué quitarla. ¿Sí? No hay para qué quitar una amenaza real, porque una amenaza real es para salir corriendo, para salir eh, con calma, dependiendo de la situación. Cuando corres es porque te tienes que alejar de una situación súbita, ¿sí? Y entonces, pero normalmente, les soy muy sincero, la mayor cantidad de los miedos son fabricados. Se los puedo decir sin lugar a dudas que el 99% del temor es una imaginación dada por sí mismo. Las amenazas reales no representan el 1%. De todos los miedos potenciales salen de tu imaginación, invariablemente. Entonces, por eso hay que tener en cuenta estos contenidos, ¿sí? El volumen, siempre se lo repito, un cerebro saludable tiene entre 60 y 90,000 pensamientos. Entre todo ese volumen de pensamientos, los miedos que tenemos están generados por nuestra mente, por nuestra experiencia, por situaciones traumáticas, por lo que vimos en la tele, por lo que vimos en las redes sociales, etcétera. Es una proyección de la mente. Riesgo real, ¿sí? No creo que represente el 1%. Por eso esto da para mucho más. Por eso básicamente lo que estamos hablando es hacer un listado de lo que tengo miedo para entenderlo y dar una medida correctiva si es que tiene y si no aceptarlo. ¿Por qué? Porque vivir con miedo simplemente nos intoxica, hace que nuestra vida sea miserable, sea sombría y por eso tenemos que entender el fenómeno. Da para mucho más, pero digamos que es una breve reflexión respecto al entendimiento y atender nuestros miedos precisamente para generar recursos que nos permitan estar cómodos y saludables mental, emocional y espiritualmente.